Buenas tardes, mi nombre es Wilmary González, soy estudiante de Derecho Civil Obligaciones en la Universidad Fermín Toro del Interanual 2016. En esta ocasión les voy a hablar sobre la teoría general del incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento de las obligaciones no es más que la inejecución de la obligación. Esta se puede clasificar de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su duración o los hechos imputables a él o no. Tenemos según su naturaleza total y parcial. La total es aquella en la que el deudor no cumple con la obligación ni ejecuta la acción para cancelar la misma. En la parcial se presume de que el deudor cancelará la deuda posteriormente. Según su duración tenemos temporal y definitiva. La definitiva es aquella en la cual es permanente, es decir, el deudor no tiene las ganas de cancelar la obligación. Y la temporal es aquella en la que existe un retardo, es decir, el deudor cancelará la deuda posterior a la fecha pautada. Según su origen, tenemos los hechos imputables o no al deudor. Pueden ser voluntarios o involuntarios. Los voluntarios son aquellos que se toman como culpa, es decir, es una causa imputable al deudor, ya que éste de forma voluntaria decide no cumplir con la obligación contraída. También existe el voluntario temporal, que lo tomamos como mora, que no se ha cumplido, pero se toma como que se ejecutará la acción de forma posterior. El involuntario es aquella causa extraña al deudor, es aquella causa que ocurre de fuerza externa a la voluntad del deudor. Esto en el Código Civil aparece como causa no imputable al deudor o causa extraña en el artículo 1227 de nuestro Código Civil, el cual podemos dar un ejemplo que puede ser caso fortuito o de fuerza mayor. En los elementos de la obligación tenemos el cumplimiento de la obligación, el retardo en el cumplimiento, que es cuando no se cumple en el momento pautado, pero se ejecuta de forma posterior, por eso se llama retardo. Es decir, es como una prórroga que se da al cumplimiento de la obligación contraída. La culpa es cuando el retardo es imputable al deudor y la responsabilidad civil es aquella en la que el retardo se dan causas y se debe cancelar por daños causados al mismo. Tenemos por otro lado el concepto de mora, el cual es el retardo en el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones de dar tenemos que el deudor queda obligado a dar e indemnizar los daños causados por el retardo de este incumplimiento. Esta es una de las clasificaciones de mora. También tenemos como clasificación de mora las obligaciones de hacer. Es aquella en la que el deudor queda obligado a indemnizar por daños y perjuicios causados en este retardo. También tenemos la purga de la mora. Es aquel acto en el que el acreedor no obliga o renuncia a sus derechos de que sea cancelada la obligación contraída con este. Tenemos clases y efectos de la mora. Entre las clases tenemos la mora del deudor y la mora del acreedor. La mora del deudor no es más que el retardo culposo causado por el cumplimiento del deudor, es decir, el deudor no cancela o hace un retardo en cancelar la obligación. Entre los efectos tenemos la perpetuidad de la obligación, que no es más que el deudor queda obligado a cancelar la obligación y el acreedor puede exigirle al acreedor el cumplimiento de la misma. Tenemos la mora del acreedor, que consiste en el retardo culposo del acreedor en recibir el pago, es decir, el acreedor no obliga al deudor a cancelar la obligación que éste ha contraído. Entre los efectos tenemos que el deudor no es responsable a partir de la mora del acreedor por daños y perjuicios y que el acreedor debe pagarle al deudor la mora o los gastos realizados en ocasión de mora. El incumplimiento involuntario, como les dije anteriormente, es la causa extraña no imputable, ya que son hechos que impiden al deudor el incumplimiento de la obligación y no son imputables a él, puesto que se da por una fuerza externa a la voluntad del mismo. También tenemos que existe el daño. El daño es la disminución o pérdida del patrimonio moral o material de una persona. Los requisitos del daño es que debe ser determinado
debe ser cierto y debe lesionar un derecho de la víctima. El daño debe ser personal de quien lo reclama, es decir, para yo reclamar un daño, el daño debe ser causado hacia mi patrimonio moral o material de forma personal. No puedo interponer una reclamación del daño un tercero, sino que debe ser por la misma persona quien lo sufre. La solución del daño es la restitución, es decir, se genera la obligación de cancelar el hecho o de devolver el hecho anterior al que cuando se ejecutó la obligación o antes de que se encontraba el que sufrió el daño. El resarcimiento debe cancelar el equivalente a la prestación. Si la prestación fue dada en dinero, se debe cancelar la misma cantidad o se debe restituir la misma cantidad que se ha contraído en este contrato. El daño moral es la afectación total de forma psicológica o emocional que se le causa a la persona en sí. Este sirve de garantía en las obligaciones. También tenemos la culpa. La culpa no es más que la acción la cual incurre una persona cuando tiene que comportarse de una forma o de una determinada forma y este no la hace de esa forma. Tenemos distintas clasificaciones de culpa. Tenemos según la conducta que puede ser imprudencia y negligencia. La imprudencia es aquella en la que la persona realiza una acción en la cual no estaba obligada a hacer y por eso es imprudente a realizar la misma. Negligencia, la persona realiza la obligación a la que él estaba obligado a realizar, pero lo hace de forma negligente, es decir, no toma las precauciones o no ve qué cosas pueden pasar por esa determinada acción al no ser cumplida como a cabalidad como debería ser. Por eso se toma como negligencia. También tenemos según la gravedad, que puede ser leve y levísima, y según el origen, que es la responsabilidad por actos ajenos. Espero que esta clasificación del incumplimiento de las obligaciones les sirva de mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias.